acusan a Ciudadanos por la Libertad de estar boicoteando las redes sociales. No se puede. Estados Unidos y varios mercados internacionales siguen cayendo en picada de las tecnologías de comunicación digital. Lo que hoy en día, en el marco de los acuerdos de La Habana, se denomina la reforma rural integral. ¿Qué va a pasar con nuestros territorios? Pues va a ser un territorio que va a poder acceder a uno de los 14 programas nacionales que tiene el punto 1 del acuerdo de La Habana, por ejemplo, que dice que las comunidades podrán acceder a un plan nacional de comercialización de productos campesinos, por ejemplo, o el plan nacional de vías terciarias, el plan nacional de educación rural. Entonces, cuando decimos que no es tener dispuesto el territorio para que, solo en este ejemplo, la doctora lo mencionó en un rengloncito de sus diapositivas, el punto 1, punto 2, punto 2, punto 10, pero le hacen el punto 1 del acuerdo de La Habana, son 30 páginas. Presidentes de Junta, hagan esa inversión, impriman esas 30 páginas del punto 1 de La Habana. Se van a dar cuenta que hay de más de 14 programas de conectividad nacional, arreglo de vías terciarias, educación rural, crédito para la mujer rural, formalización de tierras, acceso a tierras para campesinos con tierra insuficiente o sin tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Les invito a que leamos el punto 1, porque después de decir que no, lo que hay que hacer es implementar acuerdo. ¿Cómo se implementa el acuerdo? Concejales, construyendo lo que se denomina los PDs, los planes con enfoque de desarrollo territorial. ¿Cómo se implementa un PD? Las comunidades se sientan, deliberan, deciden implementar el PD y priorizan los programas que se van a implementar en el municipio. Ojo con esto, ya empezamos los acuerdos, es una realidad. Es una realidad. La organización que represento me ha enviado al departamento del Caquetá, municipio de Montañita, a acompañar el desarme de 3 de los grandes frentes de las FARC. Ayer se detonaron todos los explosivos y las municiones. Hace 8 días se entregó el 100% de las armas de la mitad del bloque sur. Es una realidad que nosotros no veamos pasar el tren de la paz sin montarnos en él. Entonces, la invitación es esa, concejales, alcaldes, hay que implementar el punto 1 de la reforma rural integral. Segundo, hay que constituir los consejos municipales de paz. ¿Cuándo se constituirá el Consejo Municipal de Paz de Oporapa, Salado Blanco? ¿Cuándo se va Pitalito? El Consejo Municipal de Paz de Pitalito creo que ya están dando. Hay que constituir los consejos municipales de paz. ¿Por qué? Porque es una figura de poder ciudadano, una figura para implementar la paz, una figura para determinar el desarrollo y el futuro de nuestras comunidades. Entonces, la invitación es esa, más que una pregunta. Vamos a decir que no, vamos a implementar la reforma rural integral, vamos a constituir los consejos municipales de paz, vamos a pensarnos un mundo sin represas, unos ríos libres, un aire para todos. Muchas gracias, felicitaciones, alcaldes, por esta iniciativa. Andrés, muchas gracias. Mire que me alegra que la cuestión no quede simplemente en la movilización y comunidades que no quieren el desarrollo y gente que no está pensando en el país, como muchos entes a nivel nacional del alto gobierno a veces lo manifiestan, sino miren lo importante que puede significar tomar ese tipo de decisiones para algo que abrió en ese momento la posibilidad, como fue los acuerdos de paz de La Habana y mucho más para estas regiones que tienen vocación agrícola. Entonces queda ahí el tema para el próximo foro, señor alcalde. Bien, quiero abrir pues con la intervención de Andrés, permitir que se abra un espacio de preguntas. Les voy a pedir el favor que vengan hasta acá las personas que quieran hacer preguntas dirigidas a cada uno de las personas que han intervenido. No sé, por ahí había una ya escrita. ¿Usted quién tenía? Sí, por favor. Saludar a la mesa principal, en cabeza de los alcaldes, de los abogados, saludar a los presidentes de Junta y a todas las personas que nos acompañan hoy
en este foro, saludar a Robinson, que siempre ha estado pendiente en este tema. Mi pregunta es, ¿hay una forma adecuada de explotación minera o hidroeléctrica amigable con el medio ambiente y su comunidad? Gracias, mi amable. No sé si de pronto toman nota de las preguntas que estamos haciendo. Bien, ¿qué otra pregunta, por favor, tiene? Siga, por favor. Bueno, buenos días, mi nombre es Cindy Lorena Borges, soy de acá de Participio por APA y tengo una pregunta frente al tema de las consultas populares, ¿cierto? Como actualmente en Colombia ha habido un auge, digamos que se ha empezado a emplear este mecanismo de participación ciudadana, pero ante esto también el gobierno se ha, digamos, ha hecho determinadas declaraciones frente a que pues el ministro de Minas dijo que las consultas, y bueno, y todos los interesados en la explotación minero-energética han dicho que estas consultas populares están impidiendo el desarrollo del país, por ese lado, y que no se podían seguir permitiendo porque dejarían de lado uno de los principales motores, según ellos, entre comillas, de la economía del país, ¿cierto? El mismo presidente Santos hizo una declaración frente al tema de las consultas populares. Entonces ahí primero surge rabia, ¿cierto? Saber que tenemos el mecanismo de participación, lo empleamos y ahí sí salen a decir que probablemente no va a poder ser viable, de que esas consultas populares no son válidas, de que más de 5.000, 4.000 personas votan no en contra de la minería y entonces eso no es válido, ¿cierto? Y segundo, preocupación, porque si el presidente es el que dice, nosotros sabemos acá en Colombia cómo está estructurado el tema de determinar leyes, decretos, sentencias, X o Y, y si hay influencia de grandes empresarios y grandes multinacionales, ¿cierto?, con gran poder económico a nivel nacional, puede haber de pronto ahí una injerencia para poder de una u otra forma lograr el objetivo que ellos quieren, que es negar el derecho de las consultas populares. Entonces, la pregunta concreta es, ¿qué podríamos, en caso de que llegara a suceder, porque es posible, ¿sí? Porque el mismo presidente Santos lo dijo, digamos que hizo una declaración en contra de las consultas populares, en caso de que llegara a suceder que el presidente pudiera, pues porque como es el que determina las leyes y si hay o no hay, si se puede o no se puede, nosotros como sociedad, ¿cierto?, en contra de los proyectos mineroenergéticos, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué otra cosa podríamos hacer en torno a eso? ¿Sí? Bien, muchas gracias. Por favor. Muy buenos días para todos. Estoy muy complacida de estar participando en esta actividad tan bonita. Felicitar a los organizadores y felicitar a la institucionalidad y a quienes vienen a ilustrarnos sobre el tema, a los alcaldes, personeros, a todos, concejales. A ver, mi pregunta es si es cierto que los protagonistas de las acciones que se han llevado a cabo hasta ahora en los diferentes municipios, las diferentes acciones de favorecimiento del medio ambiente, a estos actores se les está investigando, están involucrados ya en procesos disciplinarios y no sé qué otra cosa, ¿cierto? Porque eso es lo que se les da a conocer a la ciudadanía y eso es lo que se ventila por todos los rincones de nuestros municipios. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. No sé qué otra persona quiera. Bueno, vamos a resolver estas preguntas y si de pronto. Bueno, siga, por favor. Muy buenas tardes para todos. Primero que todo, agradecerle a Dios, al señor alcalde por esta invitación que nos hizo a nuestra comunidad indígena. Desde mi punto de vista, más que una pregunta, es invitarlos a concertar
con la jurisdicción especial indígena que nosotros tenemos como pueblos indígenas y de que ya hoy somos parte del municipio de Porapa, con un territorio Alto Mirador, en la vereda del Carmen. Estamos, y la lucha siempre ha sido de defender nuestro territorio, brindar que estos megaproyectos, estas hidroeléctricas que vienen acabando, no solamente con la naturaleza, sino también con el ser humano, es defenderla primero desde la parte de la legalidad, con la normatividad, y si ya no hay un consenso desde la parte normativa, pues siempre las comunidades indígenas y los pueblos indígenas hemos ganado. Nuestros derechos es con la vía de hechos, aunque es ilegal, pero a veces eso nos ha dado pie para hoy tener nuestros derechos constitucionales y lograr que el gobierno respete la parte de la constitucionalidad. Como reflexión es que hagamos este trabajo, todos los líderes, todos los que estamos puestos la camiseta en este propósito de defender, es que concienticemos al cuidado de estas fuentes hídricas, de estas aguas, de estos ojos de agua, de estos sitios sagrados que nuestras generaciones vendrán a gozar. Nosotros ya estamos de paso, nosotros ya estamos culminando una meta que nuestro Ser Supremo nos ha delegado a este espacio, pero que aún vienen nuestros hijos, vienen nuestros nietos, nuestras generaciones, y que el trabajo que hoy pongamos en defensa de nuestros territorios van a ser ellos los que van a gozar. Muchas gracias, Dios los bendiga. Bien, no sé qué otra persona, ustedes, por favor. Mi invitación es a que nos podamos, seguramente desde las diferentes intervenciones tenemos puntos de vista que amplían un poco el panorama. Yo celebro una vez más las preguntas, porque habla entonces de lo que estamos diciendo, de la información que ustedes tienen y de las preocupaciones conjuntas. Entonces quisiera primero indicar que esto es un trabajo, este proceso que ustedes han iniciado, y que me dio gusto escuchar al alcalde Pablo cuando dijo lo hicimos desde antes de la alcaldía, o sea, como ciudadano, como oporapense, ¿sí? Que se vincula al territorio, que lo abandera en su administración y que después seguramente está en la administración, al igual que el alcalde de Elías que nos acompañan, son banderas personales como las que nos convocan a nosotros estar hoy con ustedes reunidos. Entonces, primero va a ser un trabajo, ser conscientes de que es un trabajo a largo plazo. Decirles que las consultas populares, que los acuerdos de defensa del territorio no son un trámite más y no son un trámite más para archivar, que es preciso y es necesario blindar los procesos de movilización y defensa a través de diferentes acciones. Yo en mi presentación hablaba muy rápido de los diferentes mecanismos. Uno, insistirles importante a propósito de la pregunta o la intervención de Andrés, que es estar en sintonía con el gobierno nacional, con el sector central, que se está discutiendo no solo en el gobierno, sino desde la sociedad civil, que se está cuestionando. Y yo les hacía la pregunta, ¿dónde están las veedurías de ustedes frente a las hidroeléctricas en el Departamento de Planeación Nacional? ¿Hacia dónde se proyecta el Estado y cómo estamos cuestionando desde ya que nos tengan en cuenta? Entonces, los procesos de participación son en todos los escenarios, local, departamental, nacional. Las alianzas que se están tejiendo y que en buen momento hacen presente, de las que nosotros participamos como Comisión Colombiana de Juristas, desde la mesa de trabajo que se denomina Sumemos, que es un movimiento con un factor ambiental muy marcado, por el cual o a través del cual me hicieron la invitación para estar aquí, es un espacio abierto para ustedes. O sea, quiero que eso quede presente, es para los alcaldes, para la universidad, o sea, tenemos una multiplicidad de profesionales que pueden estar dispuestos a aportar desde los diferentes saberes, que si esta pregunta está bien o está mal. Muchas veces es nada más tenemos la duda y quizá queremos la ratificación. ¿Cómo han sido las otras experiencias en el país? Cualquier otro rato podrán venir a compartir con nosotros también esas experiencias que ellos han tenido. Lo de las consultas populares, ahorita mismo se vio la discusión con la Global Ashanti que va a demandar internacionalmente a Colombia
por la consulta y por la prohibición del territorio. Entonces también, como desde la sociedad civil proponemos defensas en materia de desarrollo y de blindaje jurídico, porque tampoco queremos que con nuestros impuestos se terminen pagando grandes demandas internacionales a estas compañías. En algunos casos hemos participado de estas defensas, incluso del Estado, diciendo una cosa es que yo le dé permiso, por ejemplo, los que ya tenemos en los casos de minería que les explicaba, que le dé permiso para que explote, pero para que lo haga con la debida diligencia, para que lo haga con los estudios que debe hacerlo, ¿sí? Y no como la experiencia que tuvimos en el Quimbo. Y tercero, que no cometa violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, como ha pasado en muchas zonas, en particular en el Caribe, en las alianzas con la conformación de los grupos paramilitares. Entonces, una cosa es que yo le tenga que dar permiso, y ahorita mis sucesores hablarán de la responsabilidad y de las actividades extractivas bien hechas, pero otra cosa es que usted venga a hacer lo contrario. Entonces yo como Estado le tengo que pagar porque no lo dejen hacer las cosas bien hechas. Eso es una cuestión diferente. Tercero, dentro de los mecanismos de participación, tener en cuenta que están los esquemas de ordenamiento territorial para la regulación del suelo y el mecanismo de la defensa del territorio. La defensa del territorio también desde el componente, esta zona es muy rica en arqueología y faltaría antes muchos recursos para explorar y para trabajar todo el tema de arqueología, toda la historia y la tradición que traen nuestros indígenas y que se minimiza frente a esta actividad de desarrollo aparente. Frente a la intervención de Andrés en relación con la frontera agrícola y con la reforma rural integral, el desarrollo agropecuario de la región y la comunidad del municipio, me parece que hay que estar muy atentos con las reformas ahorita que se están dando del fast track. Nosotros hemos tenido la oportunidad de intervenir en la mayoría de los decretos de obras por impuestos en la reforma rural integral, porque mucho de esto está trazado con recursos y lastimosamente tengo que decir que la expectativa que tenemos como colombianos de recursos para la implementación de los acuerdos de La Habana no son los que quisiéramos y no son los que esperábamos. Y entonces muchas de las zonas van a ser focalizadas y yo, siendo de la región del Huila, veo que solamente están en los PEDER, Algeciras, y el resto, con mucha tristeza. Llevo más de 10 años trabajando en el tema de derechos humanos, trabajé desde la ley 975, desde la 1448, y he visto que aquí en el Huila nunca nos pasó el conflicto armado, porque nunca hemos tenido ni Comisión Nacional de Reparación, ni Comisión Nacional de Restitución de Bienes. Hasta ahora llegó oficina, primero llegó Dirección Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, pero la convirtieron ahorita en oficina. Entonces, ¿cuándo los huilenses nos vamos a reivindicar en la memoria y en estas dinámicas de la política pública para que nos focalicen a nosotros? Entonces, los PEDES, ¿cómo se van a focalizar? ¿Y cómo pretendemos que se llegue a un PEDER o por APA? Pues si no se hace a través de la iniciativa ciudadana y de los gobiernos locales, de tener ese panorama claro y de saber qué está pensando la Agencia Nacional de Tierras, cómo va a focalizar las zonas de reserva campesina, si vamos a alcanzar a llegar allá, si hay voluntad política o no, si hay plata y qué gestiones se tienen que hacer desde lo territorial para poder tener esos alcances en esa sintonía que se pretende de cara al desarrollo agropecuario, que debe ser una apuesta. Nosotros hemos sido campesinos, pujantes, enseñados a trabajar la tierra, así lo han enseñado los abuelos, y el desarrollo nuestro seguramente tiene que ser agropecuario. Claramente también teniendo presente que hay muchas prácticas de la ganadería y de la agricultura que se deben de corregir y que debemos perfeccionar para la protección también del medio ambiente. Yo creo que tenemos que ser conscientes de hacer esos cambios que han venido también causando un impacto negativo. Frente a la pregunta de si es posible hacer hidroeléctricas bien hechas, yo solamente quisiera ponerte presente que existe un comité internacional que regula y que orienta recomendaciones frente al tema de las hidroeléctricas. También no existe en minería, pero no hay adopción en políticas públicas por parte del Estado, como lo explicaba en el tema minero. Tenemos una legislación muy blanda que le permite a las grandes multinacionales hacer de todo. Yo les explicaba que en los países desarrollados tapan el huequito, pagan los pasivos ambientales, hacen otras cosas que en todo caso causan un impacto, pero no como a nosotros acá que nos dejan la basura y que nos dejan ahí al lado. Entonces todas esas montañas de basura
de desechos que sacan. En el caso de la minería, la dejan ahí, ellos se van, se acaba la bonanza, no pagan impuestos y tal vez en la presentación no lo abordé frente al tema. Nosotros tenemos un sistema de regalías al cual pudiéramos acceder, pero para mencionar, el carbón sale de Puerto Colombia a $3 y termina vendiéndose en paraísos fiscales 30 veces más nuestro carbón por solamente subirlo en un buque. Entonces, y no hay una orientación de una política fiscal y tributaria que persiga estas empresas multinacionales que terminan denominándose de 30 formas diferentes que son parte de las mismas filiales y donde se quedan la ganancia de nuestros recursos es allá. Entonces ellos se quedan con la ganancia, se la quedan en paraísos fiscales, tienen beneficios frente a la renta y esto va a mejorar para ellos porque en el Congreso Minero dijo el presidente que nosotros tenemos una carga tributaria del 70%, mientras que hay otros países que tienen el 50 y el 30, o sea que hacia dónde vamos. Y las recomendaciones de los organismos de la Banca Mundial y multilaterales es de que se reduzca la carga tributaria para las empresas porque ellos traen trabajo que equivale solamente al 0.9% para nuestra economía. En relación con, entonces frente al tema de las hidroeléctricas, hay unas recomendaciones que se dan de cómo podrían adoptarse estas hidroeléctricas y que se pudiera hacer bien hecha. Pues en el caso del Quimbo ya tal vez no, o lo advertí de manera muy rápida, no la tuvieron en cuenta. Las recomendaciones que dio el Comité Internacional no fueron tenidas en cuenta. Entonces, ¿de qué nos sirve o qué pasa con la normatividad nuestra? Y uno se preguntaría cuántos procesos sancionatorios tendría el proyecto del Quimbo en el ANLA. Y teniendo procesos sancionatorios es posible revocar la licencia ambiental, pero la información que da el ANLA con la mayoría de estas empresas es que son procesos preventivos, pero que no son sancionatorios para no hacer esta configuración. Frente a los temas de las noticias que se vienen generando con las consultas populares, el Acuerdo de La Habana busca que el Estado llegue a regiones donde nunca llegaba, donde no era posible, precisamente porque había zona de conflicto. Pero resulta que ahorita están pretendiendo de que llegue, por ejemplo, mañana acá o por APA, una hidroeléctrica, una compañía multinacional y que sea la que haga las vías. ¿Cuál es la presencia del Estado ahí? Era que el Estado llegara con su institucionalidad y que brindara confianza en un proceso de transición de la guerra a la paz, no de que le delegue esa tarea a una multinacional que no tiene sentido de pertenencia, que no conoce las dificultades, pero también vuelve a retomar importancia la participación ciudadana. Son ustedes acá quienes tienen ya sus indicadores y su caracterización de necesidades básicas insatisfechas. Son ustedes los que saben qué les hace falta y qué no, para que no sea la imposición de cualquier otro mecanismo el día de mañana. Y claramente hay formulaciones de políticas públicas que se están construyendo en este momento, que van para la próxima legislatura y que hay que estar muy atentos porque se le quiere poner un freno a las consultas populares. Y se está trabajando, precisamente hacía más de 10 años no se convocaba al comité de expertos o asesores del sector minero energético. Ahora se hizo y se pretende radicar un proyecto de ley en el cual se señale que los municipios y los entes territoriales no tienen facultades para prohibir el desarrollo de estas economías a gran escala. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Dónde tenemos que estar presentes? En esas movilizaciones y en esas alianzas que se deben seguir tejiendo a nivel nacional. Finalmente quisiera mencionar algunos ejemplos. Entonces, ¿qué vamos a hacer si nos prohíben mañana en el caso de que eso pasara en las consultas populares? Pues creería que seguir los mecanismos judiciales, seguir insistiendo no solo con la movilización, no solo con la visibilización, sino con los mecanismos judiciales a través de acciones de tutela, a través de acciones populares y como en el caso reciente de Ecuador con la exploración del Parque Yasuní con medidas cautelares precisamente por la violación a la consulta previa de las comunidades que se está dando frente a la explotación petrolera en particular y en algunos casos de hidroeléctrica, teniendo como antecedente ya la responsabilidad internacional en el caso de Sayaco también de Ecuador por la explotación minera. Entonces dejarle como estos referentes y frente a los procesos disciplinarios,
Yo les comentaba también en mi intervención que son parte de las contradicciones en las que nos hemos encontrado, que han logrado asustar a muchos de los funcionarios públicos, que han logrado asustar también a las comunidades, a las movilizaciones, y en muchas regiones, en el caso particular de Perú y Ecuador, también se viene dando en el norte de Colombia, donde la minería es más exacerbada, en la persecución de líderes y lideresas, amenazas por la defensa del territorio. Entonces es importante, no para asustarnos, pero para conocer cuál es el panorama, para decir que tenemos que seguir en esta unidad de la comunidad, de integrarnos todos y de tener un mayor reconocimiento para poder defendernos en colectivo. Reiterar una vez más que desde las organizaciones de derechos humanos a nivel nacional estamos presentes, estamos con ustedes, y que en cualquier eventualidad que se presente frente a estos procesos disciplinarios de criminalización, porque terminan por vías de hecho denunciando a líderes y judicializándolos, estamos haciendo estos acompañamientos. No está pasando solamente en Colombia, incluso creo que las situaciones más complejas se encuentran en Perú y en Bolivia frente a la criminalización de defensores de derechos humanos. Eso sería lo que tendríamos. Finalmente, gracias Rafael Robinson, para yo cerrar mi presentación, por esta iniciativa, por como líderes ponerse la camiseta. El respeto y el reconocimiento es para ustedes, y por el poder de convocatoria, y me sumo a las palabras del gobernador de mucha conciencia. Es aquí y es ahora donde se defiende el territorio. Muy seguramente 6 meses, incluso pueden ser mucho tiempo. Feliz día. Gracias. Buenas tardes. Aplaudo el ejercicio que han hecho hoy, pero quiero referirme en concreto a la pregunta de la concejal, que me parece nos lleva a una reflexión un poco más allá de, digamos, de la razón de ser de este evento. En concreto, la pregunta tuya es: ¿existen maneras o existen formas de megaproyectos que estén en concordancia con el medio ambiente? ¿Cierto? Más o menos. Entonces eso traduciría: ¿se pueden hacer hidroeléctricas en concordancia con el medio ambiente? ¿Se pueden hacer proyectos de perforación o de explotación petrolera en concordancia con el medio ambiente? Y entonces yo los quiero invitar a la siguiente reflexión, y aplaudo mucho que esté con nosotros un representante de una comunidad indígena, porque aquí yo no soy abogado, yo soy antropólogo, y obviamente eso nos permite tener una mirada un poco distante de lo que es el marco jurídico y normativo, ¿no? Y lo que es legal o legítimo, y nos aborda un poco más allá, y tiene que ver con el elemento de la cultura. Entonces, mire, la pregunta que hace la concejal de ojos muy bonitos, ¿cómo se llama? Sandra Milena. Que le note, ¿cierto, Sandra? Nos hace preguntar lo siguiente: ¿nosotros somos consumidores de energía eléctrica? ¿La necesitamos? Decirle no a los proyectos mineroenergéticos nos pone en riesgo con el consumo, o mejor, ojo, una cosa es el consumo y otra parecida pero muy distinta es la producción. ¿Nos pone en riesgo con la producción de energía? Si en Colombia todos los municipios, ejerciendo el derecho autónomo de decir no más proyectos mineroenergéticos, ¿nos pone en riesgo con la producción de energía? Sí, ¿cierto? Y entonces seguramente, si logramos que no haya proyectos mineroenergéticos en Colombia, solo hablemos de energía eléctrica, entonces tendremos que ponernos a comprarla de afuera. De hecho, nosotros vendemos. Bueno, cuando lo digo nosotros, lo digo torpemente. Energía eléctrica que se produce aquí en el Huila se vende en Ecuador, ¿sí? Porque Ecuador no tiene la capacidad de producir autónomamente, y entonces le compra a la hidroeléctrica de Betania. Si nosotros, que es de Mgesa, si nosotros no tenemos energía, la tendremos que comprar por fuera, y eso va a encarecer el costo de vida. No estoy haciendo una apología en defensa de las hidroeléctricas, no. Simplemente estoy trayendo a colación un debate que es mucho más profundo,
y es cuál es la idea de desarrollo que tenemos nosotros. Yo creo que el trasfondo de esto nos lleva a repensar qué es el desarrollo. Y miren que el señor alcalde todos los años con los concejales y con el gobierno departamental y con el presidente a bordo hacen un plan de desarrollo, ¿sí? Y difícilmente las afugias del día, señor alcalde, nos ponen a pensar, bueno, ¿a qué tipo de desarrollo le vamos a apostar? Simplemente hay una idea de desarrollo impuesta por los grandes intereses económicos y entonces nosotros decimos, hagan una vía pavimentada, que eso es desarrollo, ¿cierto? Construyan un parque muy grande, que eso es desarrollo. ¿Y cuál es la realidad? Que la vida cotidiana en realidad no se desarrolla mucho, ¿cierto? Por eso yo creo que nosotros acá en la mesa no traemos la verdad de velada y Sandra Patricia, perdón, Sandra Milena, es que también tiene cara de Sandra Patricia. Sandra Milena y los demás amigos, lo valioso de estos ejercicios es romper con esa historia tradicional del verbo participar. A nosotros, ¿saben cómo nos enseñaron a conjugar el verbo participar? Me van a ayudar, ¿vale? Yo participo, ¿cierto? Tú, él, nosotros, vosotros y ellos deciden. Así nos han enseñado el verbo participar. Nosotros llegamos incluso a firmar y aprobamos y votamos, pero ¿quiénes deciden? Los que están ejerciendo el poder, y no estoy en contra de las alcaldías ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que estos ejercicios por fin nos ponen a decidir, y cuando tenemos la capacidad de decidir, entonces vamos a tener que reflexionar sobre qué vamos a decidir, ¿sí? Y mire que cuando ya somos nosotros los que decidimos, entonces nos surgen preguntas muy interesantes como la de Sandra. Bueno, listo, vamos a decir hoy no acá, pasado mañana dicen no en otro lado. Bueno, y entonces, ¿y la energía? Porque yo necesito hacer, no sé, ver la novela, ¿cierto? Y yo en la noche necesito llegar a la casa y abrir y, mijo, regáleme agua fría, ¿cierto? Y yo de repente, se me fue el concejal, necesito, bueno, la energía eléctrica es una necesidad. Vamos a hacer otra pregunta, y son solo preguntas. Yo no intento con mi intervención traer la conclusión. Lo que yo creo importantísimo en estos escenarios es reconocer la importancia de ejercer nuestra autonomía. Miren, esto es el ejercicio de la política.